Excelente, muchas gracias, queridos hermanos. Creo que es una cita por fe porque yo no los conocí a ustedes, ni ustedes a mí, digamos, ¿no? Pero es por fe y gracias al Señor por esta hermosa y preciosa oportunidad de poder compartir con la iglesia en Caseros, allá en Buenos Aires, desde aquí de Santa Cruz de la Sierra. Mi nombre es David Paz. Hemos estudiado en Palabra de Vida, eso nos permitió conocer Argentina. Bueno, fuimos de vacaciones o de paseo 2 veces antes, pero luego el Señor nos permitió estudiar allá en el 90, 95 y 96. Ya se darán cuenta que tengo mis años, ¿no? Y fue un hermoso en la iglesia Presidente Derqui de Buenos Aires y también asistíamos a la iglesia de Pilar con el hermano Carmelo. Ahora ya ha pasado el tiempo, estamos aquí en Santa Cruz, estamos sirviendo en una iglesia que comenzamos con un puñado de hermanos y el Señor ha permitido que crezca, que se desarrolle. Actualmente somos una iglesia mediana, ¿no? Y con muchos deseos de servir al Señor donde Él nos ha puesto, ¿no? Y bueno, eso en breves palabras para que puedan conocer algo de nosotros. Y bueno, ahora con el deseo de compartir también a lo que ustedes nos han invitado, que es compartir la palabra del Señor. Am, a modo de inicio, quiero que usted se pregunte cuántas veces cuando ha charlado con su cónyuge, ojos, lo que yo estoy viendo, ¿no? Pueden ser mis anteojos, entender la manera en la cual yo veo las cosas. Deseáramos a veces intercambiar anteojos con la otra persona para poder entender lo que la otra persona entiende y que también el otro o la otra entienda cómo yo veo las cosas, ¿no? Sabe que lo mismo pasa con Dios. Dios quisiera que nos pusiésemos sus anteojos y pudiésemos vernos a nosotros mismos desde la perspectiva de Él. Y justamente el tema de hoy se trata de eso, ser como Cristo, viendo con sus ojos, ¿no? Y vamos a intentar en esta noche tratar de ver la forma en la cual nuestro Señor Jesucristo vio a las multitudes, ¿no? Les invitaría que por favor puedan ver este texto de la palabra del Señor que dice, perdón, ya me adelanté, allí está. Dice la palabra del Señor en el Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice de la siguiente forma: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos el triple ministerio que hizo el Señor Jesús. Él enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio y sanaba toda enfermedad, ¿no? No lo hacía en Jerusalén, lo hacía en todas las ciudades y aldeas. En los pasajes paralelos habla de que era en las ciudades y aldeas de la zona de Galilea. Y aquí viene un versículo hermoso que dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, querido hermano o hermana, quiero animarle en este momento a que usted pueda ver el versículo 36, y al ver las multitudes. Y lo que vamos a intentar en esta noche es tratar de ver lo que el Señor Jesucristo vio. Y dice que Él vio a las multitudes, se conmovió. La palabra compasión significa que se le movieron las entrañas profundamente de dolor, de tristeza, de solidaridad. Fue conmovido por la situación de las personas. Y ese sentimiento de compasión es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos también, ¿no? Dice que vio a las multitudes y muestra dos ejemplos o metáforas que describen cómo vio el Señor a las multitudes. La primera es
desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y la segunda dice que los llamó a sus discípulos y les dijo, y les dio otra metáfora: la mies o la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué fue lo que vio el Señor Jesús? ¿No? Vio básicamente dos cosas. Vio la necesidad de las multitudes y vio la solución mediante sus discípulos. Rogaría que por favor pueda tomar en cuenta entonces estas dos cosas que vio el Señor. Él vio a las multitudes y luego él dirige su mirada hacia sus discípulos y encuentra en ellos la solución al problema de las multitudes. Y hoy en esta noche vamos a tratar de ver esas dos escenas, esos dos cuadros que vio el Señor Jesús, y nuestro deseo es tratar de ver a través de los ojos del Señor Jesús. ¿Por qué no me acompañan en una oración? Amado Padre, gracias por este momento. Es maravilloso estar en contacto con los hermanos en Caseros y disfrutar de esta comunión lograda en la cruz del Calvario, Señor, usando la tecnología, pero conectándonos, Señor, y centrando nuestra mirada en la persona de Jesús para aprender de Él lo que Él, Señor, quiere darnos. Ayúdenos, Señor, en esta noche por un momento a mirar con los ojos de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Perfecto. Lo primero que vio el Señor es la necesidad de las multitudes, decíamos, ¿no? Y en esa necesidad de las multitudes, Él ve de dos maneras, dos cuadros diferentes. El primer cuadro era como ovejas sin pastor. Ahora, ¿qué quería decir el Señor cuando Él dice que vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor? ¿A qué se refería eso de un pastor, no? En aquella época, y eso es algo muy frecuente que podemos ver en el Antiguo Testamento, siempre que se hablaba de pastor se refería al liderazgo de la nación. Si estamos pensando en Israel, diríamos entonces que Israel era como los líderes religiosos, pero también los líderes religiosos eran sin compasión, estaban orgullosos de sí mismos y despreciaban al pueblo. Así que realmente él vio a las multitudes y como él se ocupaba de ir aldea por aldea sanando, predicando, enseñando, veía a la gente en su pobreza, veía a la gente en sus preguntas que nadie contestaba, en sus necesidades que a nadie le importaban, en su dolor y en sus lágrimas que solamente el Padre podía ver. Y de tanto experimentar ese contacto con el dolor y el dolor, él siente una compasión profunda porque las ve como ovejas sin pastor. En el Antiguo Testamento vemos que en reiteradas ocasiones se menciona a los líderes religiosos como pastores, ¿no? Pero aquí hay algunos textos que si usted quiere puede copiarlos. Uno está en Números, luego Zacarías, Ezequiel. Pero quisiera centrar mi mirada por un momento en lo que dice Ezequiel y se lo voy a leer, ¿no? Voy a leer Ezequiel 34 del 1 al 6. Me voy a centrar en este texto de acá. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: ¿apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentasteis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase. Esa lectura que acabamos de tener de Ezequiel describe perfectamente lo que
el profeta Ezequiel vio, pero fue el cuadro exacto e igual que el Señor Jesucristo vio cuando Él ministraba a las multitudes y las multitudes estaban solas, abandonadas, y los pastores, en vez de cuidar a las ovejas, las exprimían, las explotaban, las mataban y no se importaban de sus necesidades. Y vio a las ovejas como ovejas sin pastor. Ahí mismo en el libro de Ezequiel aclara que en el futuro Él levantaría un pastor, levantaría pastores hábiles, pastores que realmente cuidarían con amor, con cuidado, con ternura a las ovejas, y las ayudarían para que sean pastoreadas. Luego, hay una profecía muy interesante que tenemos aquí en Malaquías, que dice, o en Isaías mejor dicho, que dice de que Dios levantaría a un pastor. Dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. ¿Quién vendría con poder? Jehová el Señor, ¿no es cierto? Y su brazo señoreará. Y he aquí que su recompensa viene con él, y en su paga delante de su rostro. Ahora fíjense lo que dice. Está hablando del Señor, ¿no es cierto? De Jehová. Dice que él como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿A qué se refería esta profecía? ¿De quién estaba hablando? Usted ya lo sabe, ¿no es cierto? Está hablando acerca del Señor Jesús. En Juan 10:11 el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. De tal manera que cuando el Señor mira a las ovejas perdidas de la casa de Israel, siente compasión porque se da cuenta que por todos esos años, si quiere 400 años de silencio, no hubo quien pastoreara con amor a las ovejas. Pero luego Él se levanta y dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, ¿no? Pedro habla de que hemos vuelto al Señor y al pastor de nuestras almas. Entonces, lo que no hicieron los anteriores líderes de Israel, lo hizo el Señor. Él es el buen pastor. Pero no solamente se levanta el Señor como pastor, sino como veremos dentro de poco, el Señor levantará gente que va a ayudar en el pastorado. ¿Y sabe quién es esa gente? ¿Sabe quién es esa gente? Usted y yo, mi querido hermano. Esos son los que Dios nos ha levantado, los que Dios está levantando para pastorear a su pueblo. Ahora, continuando con nuestro tema, ¿cómo es una oveja sin pastor? Así, quiero que mire esta oveja que está acá. Se llama Shrek. Un día esta oveja decidió salirse del rebaño. Esto era en Nueva Zelanda. Y se perdió. Acabó perdida en una montaña durante 7 años, ¿no? Creo que eran 7 años, no estoy seguro. Miren cómo quedó, cómo la lana le cubre completamente y apenas se puede ver su hocico y sus patitas apenas se pueden notar. Tenía 27 kilos de lana que apenas la dejaban caminar y tuvieron que llevarla con mucha dificultad y trasquilarle toda la lana para que por fin pudiese moverse y verse su cara, ¿no? Porque así es una oveja sin pastor. Interesante. Una oveja sin pastor es presa fácil de las fieras. En ese tiempo, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes eran los pastores de Israel, pero eran fieras que se aprovechaban. ¿Sabe qué? Las ovejas no tienen la capacidad de escapar, no son veloces. Si no hay quien las cuide, son presa fácil de cualquier depredador. Y nosotros los seres humanos somos iguales. Si no tenemos un pastor en nuestras vidas, somos presa fácil de cualquier ideología, de cualquier pensamiento, de cualquier vicio, de cualquier idolatría. Fácilmente somos capturados por nuestro propio pecado. Una oveja sin pastor se pierde fácilmente. Dice que las ovejas sin pastor fácilmente se extravían. La parábola de la oveja perdida revela una realidad muy sencilla. La oveja no es buena para encontrar su camino de regreso a casa. No es como el gato, que el gato al tiro encuentra su camino a casa. La oveja no. La oveja se pierde y se pierde. Y los seres humanos somos así. Fácilmente nos extraviamos por cualquier rumbo,
por cualquier pensamiento, por cualquier doctrina, por cualquier ideología, por cualquier forma de pensar, nos extraviamos y nos perdemos. Una oveja por sí sola no puede alimentarse bien. Usted dirá, pero si solamente se trata de comer pasto. No es así. La oveja sigue comiendo en el mismo lugar, no se atreve a ir más allá. Y si no hay un pastor que la lleve a pastos nuevos, acaba comiendo en el mismo lugar pastos que ya están, que ya no tienen nada que ofrecer porque ya se los ha comido las anteriores ovejas y empieza a alimentarse mal, ¿no? Igualmente, el ser humano, si es que no hay alguien que le señale el camino, alguien que le pueda mostrar y alimentar con la palabra del Señor, fácilmente va a empezar a alimentarse de cualquier pensamiento, filosofía pecaminoso que lo pueda arruinar. Las ovejas son asustadizas, dice el Salmo 23, en delicadas aguas me hará, me hará descansar junto a delicadas aguas, porque dice que la oveja, si la pones en un lugar donde hay mucha corriente fuerte, se asusta y no quiere beber. Necesita tranquilidad la oveja. Y justamente el Señor es el que da paz. Mi paso dejo, mi pasos doy. Finalmente, la oveja por sí sola no puede protegerse de las enfermedades. Dice que hay una mosca que se la sienta en la trompa, en el hocico de la ovejita y le deja su larva. Esa larva va penetrando, entra al cerebro y la oveja empieza a tener una conducta errática, salta y finalmente muere esa oveja porque se le han entrado los gusanos a la cabeza. ¿Qué hace el pastor? Le unge con un aceite especial que actúa como un repelente y ahuyenta esas moscas para que su cabeza esté protegida y no entren ese tipo de insectos a su cabeza. De la misma manera, el pastor, el rey David, en Salmo 23 dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Señor nos unge con su presencia, con su palabra, y nos protege de todas las acechanzas, de todos los peligros y de todos los pensamientos que pueden entrar a nuestro cerebro y arruinarnos, extraviarnos y hacernos daño. Ese es el buen pastor que tenemos. Pero el punto principal acá, querido hermano, es que las ovejas sin pastor están expuestas. Ahora, yo quiero que usted no solamente mire su iglesia ahí en Caseros, mire hacia afuera, salga a la puerta de su casa, vaya un domingo en la tarde a la plaza o a las plazas que haya y va a ver las multitudes dispersas, desamparadas, desgarradas es la palabra, como ovejas sin pastor. En estos mismos momentos la gente está desesperada, no sabe qué hacer, están pasando por situaciones muy, muy complejas. Los matrimonios están No te- por situaciones muy difíciles. Hola, hermano David, se le corta, se le va el audio, pero ahora está bien. Hay momentos que se Ya, le va. hay momentos que se me quiere ir el audio. Ya, Sí, sí. hermano. Voy a tratar de acercar más este micrófono para ver si es eso, pero puede ser también que la internet me esté fallando y en ese caso va a haber cortes. ¿Cómo está en este momento la comunicación? Está bien en este momento, hermano. Ya, por si acaso voy a subirlo un poquito más para que así no, no sea tema de volumen. Ya, me avisan nomás, hermano, si está mal. Y si está débil la internet, cortamos la imagen y vamos a trabajar solamente con audio. ¿Ya? Si es que es un tema de internet. Perfecto. Entonces, algo, mis queridos hermanos, que debemos reflexionar como iglesia. Como iglesia, vamos a suponer de que hay una persona que necesita de Dios, pero no conoce la dirección de su iglesia y no conoce su enlace en Facebook o en Zoom para ir al culto. ¿De qué manera otra podría encontrar la salvación en su iglesia? En la mayoría de los casos, si las personas no entran por las puertas de nuestra iglesia o no se conectan a nuestro Facebook o Zoom,
no van a entender el evangelio y se van a perder. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros estamos así, como estoy ahorita, esperando que la gente venga a la iglesia. Y si no viene, mal por ellos. Pero el Señor no hizo eso. El Señor salió a recorrer, no solamente recorrer todas las aldeas y pueblos, predicando, enseñando y sanando a las personas. Él pudo haber instalado un superministerio allá en Jerusalén y hubiera sido muy exitoso, pero él nunca se quedó en Jerusalén, se dedicó a recorrer. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos las iglesias? Que nos encerramos en nuestros templos y esperamos que la gente venga. Y no nos importa lo que pase afuera, con tal de que seamos un pequeño pueblo muy feliz. Veamos con los ojos de Cristo, mis queridos hermanos. Las multitudes allá afuera, en Argentina, en Bolivia, están desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y una oración que podríamos hacer es: Señor, danos tu visión. Por otro lado, la otra cosa que dice Marcos o Mateo 9:35 es que cuando el Señor tuvo esa compasión, Él hizo algo interesante. Él dijo: Pedro, Juan, Jacobo, Bartolomé, vengan para acá, vengan. Él está mirando a las multitudes como ovejas sin pastor y los mira a sus discípulos. ¿Se han dado cuenta? Les dice. La verdad, le dice a la verdad, la mies es mucha, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Por un lado habla de las ovejas sin pastor y por otro lado habla de la cosecha sin cosechadores. Son dos metáforas que en realidad son una sola, ambas cosas, ¿no? La cosecha sin pastores. Todos entendemos qué pasa cuando la cosecha llega. Hay que cosecharla en ese momento. Ni se la cosecha antes porque se la cosecha verde, ni se puede esperar después porque se frega o se arruina, se pudre el fruto. Y el Señor mira con dolor a las multitudes que están listas para creer en el Evangelio, están preparadas para recibir la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema? No hay cosechadores. Algo que me ayudó a entender fue una película que se llama La cosecha, que se las quiero mostrar, por lo menos una parte de ella. Cuenta la historia de un joven que se llama Carlos y tenía 3 hermanos y vivían en una granja con su papá y con su mamá. Ellos sembraban trigo y el momento más importante de todo el año era el momento de cosechar el trigo. Entonces ellos tenían muchas labores, actividades y cuidados, pero siempre hablaban de la cosecha y la cosecha y la cosecha, y el momento más importante del año era el momento de la cosecha, y cuando llegaba la cosecha todos se concentraban en levantar esa cosecha. Bueno, resulta que estaba llegando el tiempo de la cosecha y un día se levanta Carlos, un muchachito de unos 11 o 13 años, y hay gente afuera de la casa, él no sabe qué es lo que está pasando, baja por las escaleras y su mamá reúne a los 4 hijos y le dice: chicos, tengo una noticia que darles, hicimos todo lo posible por salvar a su papá, pero su papá fue a la presencia del Señor. Ellos eran cristianos, ¿no? Su papá había muerto. Un momento de dolor, un momento de llanto, y luego viene ya la preocupación en el hermano mayor. Y ahora, ¿quién va a levantar la cosecha? Y eso era lo que le atormentaba a Carlos. ¿Quién nos va a ayudar a levantar la cosecha? Él no tenía la capacidad de subirse a una cosechadora y levantar la cosecha. Y era un campo extremadamente grande. Su papá lo podía hacer porque era profesional en eso, pero él era solo un niño. Y se entraba en esa desesperación y hasta depresión de pensar: se va a arruinar la cosecha, y solamente veía problemas. Pero un día se levanta por la mañana y él ve algo realmente maravilloso. Y voy a compartir sonido en este momento. Quiero mostrarle qué fue lo que pasó en ese momento cuando, espero que me ayude la poca internet que tengo en este momento para que podamos ver la película. A ver si... Qué extraño. Por alguna razón, mis queridos hermanos, no me está trabajando
Qué pena, mis queridos hermanos, no puedo mostrarles esa parte de la película, así que se las voy a tener que contar nomás. Ya. De todas maneras, les voy a mandar por enlace la película está en YouTube para que ustedes la vean, ¿no? Pero se las voy a spoilear. Resulta de que un día se levanta Carlos triste y fatigado y preocupado y de repente mira que por el camino principal que llega a su granja aparece una cosechadora y otra y detrás otra y cuando mira es un convoy, una hilera de cosechadoras que se dirigían a su granja de ellos. ¿Qué había pasado? Que los vecinos se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, ha muerto fulanito, hagamos algo. La viuda no va a poder levantarla con su hijo. Dedicar un día, dejar sus labores y todos venir juntos a levantar la cosecha del vecino que había fallecido. Un día levantaron toda la cosecha, y terminaron el día con toda la cosecha colocada donde debía estar. Y no solamente eso, las esposas prepararon una comida y terminaron comiendo, riendo, compartiendo, porque habían levantado toda la cosecha. Carlos explica, realmente ahí entendí porque un tío lo mencionó, lo que el Señor dijo, de que a la verdad los campos están blancos, alzad vuestras miradas, miren, están blancos para la cosecha, ¿no? Y entendió eso de que son pocos los obreros porque él estaba experimentando que no había quien levante la cosecha, pero algo interesante, como era una familia cristiana, pidieron al Señor con la mamá que alguien enviara y Dios envió a todos los vecinos para cosechar. Y luego Carlos dice, hay otra cosecha y es la cosecha de personas, es la cosecha de las almas que se están perdiendo, que en este momento es necesario que vayan los obreros y que levanten esa cosecha. Pero ¿dónde están los obreros? Metidos en sus iglesias, metidos en sus actividades. Pero no hay a veces quien salga y predique el evangelio a las multitudes que están como ovejas sin pastor. Así que, mi querido hermano, hay dos metáforas. La de la oveja perdida, perdón, no quería compartir esto. La de la oveja sin pastor y por otro lado la metáfora de la cosecha. En realidad ambas cosas son la misma visión. Tanto las ovejas sin pastor que muestran cómo el ser humano se ve a sí mismo una oveja sin pastor, mientras que la cosecha sin obreros muestra la perspectiva de Dios. Representan a las grandes multitudes. Lo que tienen en común tanto las ovejas sin pastor y la cosecha sin cosechadores es que faltan personas preparadas para ocuparse de la tarea. Si no se hace eso, se enfrenta a graves consecuencias. Si no hay quien levante la cosecha y si no hay quien cuide a las ovejas, va a haber consecuencias de pérdidas eternas. Y la solución tiene que ver con los discípulos. Ellos son los llamados a atender el problema. Ahora, cuando el Señor ve esa situación, Él hace algo interesante. Mira las multitudes, ¿no? Y mira a los discípulos y le dice, Juan, Jacobo, vengan para acá. Pedro, ven, ¿no? Ven esas multitudes, le dice, ¿no? ¿Las ven? Son como ovejas sin pastor. Y lo mira a Pedro a los ojos. Ahora tú, Pedro, tú, Bartolomé, tú, Juan, rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Qué solución más extraña, ¿no es cierto? Si hay tanta falta de obreros, quizás el Señor pudo haberle dicho, Pedro, tú ocúpate de Judea y tú, Juan, de Galilea, y yo me voy para tal lugar y hagamos un plan estratégico, tengamos una lluvia de ideas, ¿no es cierto? Y tengamos y pidamos a Dios que nos mande un ejército de ángeles y veamos qué otras cosas más podemos hacer. Pero el Señor no hizo eso. La gran solución que el Señor da, la ve en sus discípulos. Y le dice a Pedro, a Juan, tú tienes que orar para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Por qué cree usted que el Señor hizo eso? ¿Por qué es que le dio esa solución que aparentemente no era tan wow? En la solución que Él ve a sus discípulos,
dice que ellos debían rogar por más obreros. ¿Por qué tendría que rogar ellos por más obreros? Quiero simplemente darle algunas ideas por qué el Señor pidió que tengamos obreros. En primer lugar, porque orar es la forma regular a través de la cual Dios envía obreros a su iglesia. En la iglesia estamos experimentando eso. Estamos aprendiendo que faltan obreros o faltan maestros de escuela dominical, oremos por maestros de escuela dominical. Faltan líderes de alabanza, oremos por líderes de alabanza. Faltan ancianos en la iglesia, oremos. Nuestra primera intención debe ser orar para que Dios envíe personas a su mies. Cuando oramos, vemos nuestra necesidad y nos damos cuenta que el éxito de la misión no depende de nosotros, sino de Dios. Nos lleva a depender de la gracia del Señor en todo momento. Ya no es nuestra capacidad, es el poder y la gracia del Señor. Nos ayuda a ver quiénes somos, quién es Dios. Nosotros no somos capaces de hacerlo, pero Dios es capaz de hacerlo. Y cuando llegan los obreros, Dios es glorificado, no el hombre. No es la capacidad de la iglesia, ni la pericia de los hermanos, es la gracia y la gloria para Dios. Y la otra cosa hermosa, cuando empezamos a orar por obreros, ¿sabe qué pasa? Dios ablanda nuestro corazón para que nosotros seamos los obreros. Note que el Señor en ningún momento dice, oremos por las ovejas. ¿No es cierto? No dice, oren para que el Señor toque el corazón de las personas. No dice eso, ¿no es cierto? Dice, oren por los obreros. ¿Y dónde están los obreros? Aquí yo veo los obreros. Uno se llama Genaro. Aquí está Felipe y Felipa, Gustavo Flores, Elvira Contreras, Freddy Saavedra, Paula, y podría ir la familia Diosdado. Ahí están los obreros. Pero el problema es que los obreros no se dan por aludidos. ¿Por qué? Porque la paga es mala, porque el Señor que nos manda es malo. Todo lo contrario. Da buenas recompensas y es súper bueno. El problema es que nuestro corazón se endurece, se acostumbra a un estilo de vida. Nos interesa nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud y lo que nuestra iglesia puede hacer por nosotros. Pero cuando empezamos a orar por obreros y empezamos a mirar a la mies, Dios empieza a transformar esta parte que es el corazón. Yo me imagino que Dios los mandó a orar y me imagino ese Pedro. Se va Pedro con los otros discípulos. Oye, ¿qué quiso decir el Señor con eso de orar por obreros para la cosecha? Ah, sí, le entiendo, que creo que se refería a las multitudes que estaban allí. Dice que tuvo pena de ellas porque están como ovejas sin pastor. Sí, la verdad es que hemos visto al maestro trabajar de sol a sol, está cansado. Y la verdad es que necesita ayuda, pero vos, Pedro, yo, Juan, Santiago, ¿qué vamos a hacer? No somos buenos en pastorear, no somos buenos en levantar la cosecha. Nosotros vamos a ser los ministros de Estado, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ser los que vamos a gobernar Israel. Tiene razón el Señor, vamos a orar al Padre para que le mande una ayudita a nuestro Señor. Nosotros vamos a orar, ya Dios va a mandar a alguien. Y se ponen a orar, ¿no? Yo me imagino esa oración, Señor, no somos buenos para lo que el maestro quiere. Envía a alguien, Señor, envíalo a él, a otro, no a mí, Señor. Envía a alguien para la mesa. Amén. Bueno, al día siguiente, si usted lee lo que continúa en el capítulo 10 de Mateo, ¿no? Dice que al día siguiente los manda a llamar. Y yo me imagino el cuadro, estoy imaginando, ¿no? Le dice, Pedro, Juan, Jacobo, ¿oraron? Sí, Señor, hemos orado. ¿Y oraron para que Dios envíe obreros? Sí, Señor, estamos seguros que Él va a contestar. Les tengo una buena noticia. ¿Cuál? Dice Pedro. Ya el Padre ha contestado sus oraciones. Amén, dijeron los discípulos. ¿Y saben cuál es la contestación? ¿Cuál? Ustedes son los obreros. Y dice el capítulo 10 de Mateo que el Señor los envió a los 12 discípulos, ¿no?, a predicar el evangelio. Dice, los envió a ministrar a las multitudes. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a los 12
para que estuviese con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Y luego usted podría decir, bueno, pero eso es para los discípulos, ¿y qué de nosotros? Bueno, para usted y para mí, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, ¿y qué cosa? Haced discípulos, haced discípulos. Entonces, el Señor vio el problema, las multitudes como ovejas sin pastor, una cosecha sin trabajadores, y vio a los discípulos, la solución en ellos. Los mandó a orar y luego los mandó a ministrar a esas multitudes, los mandó a sanar a esos enfermos, a predicar el evangelio del reino, a enseñar a la gente acerca del amor de Dios y de su necesidad de arrepentimiento y fe en Él. A esos mismos obreros los mandó. Mi querido hermano, es muy sencilla la aplicación de todo este pasaje. Cuando aprendemos a mirar con los ojos del Señor, yo lo primero que quiero animarles es que usted mire a las personas. No nos gusta mirar. Miramos tele, miramos el celular, miramos a nuestra familia, miramos nuestro trabajo con atención, pero no queremos mirar al que está padeciendo por problemas, no queremos mirar los matrimonios que están en desastre, no queremos mirar a la juventud que se está perdiendo, no queremos escuchar los problemas de nadie, no queremos ver la miseria en la calle, preferimos pasar por alto. El primer paso es mirar. Mire a las personas, mire a las multitudes y trate de sentir lo que el Señor sintió. Véalas como ovejas sin pastor y véalas como una cosecha preparada que si usted va con el mensaje del evangelio y comparte el amor del Señor y la presencia del Señor, esa gente va a creer en Jesús. Y en términos prácticos, hay algo que tenemos que hacer como iglesia. Iglesia Caseros, hay una tarea. Empecemos a orar para que Dios envíe obreros. No solamente obreros a Oanza, si que la tienen, no solamente obreros para la escuela dominical, no solamente más ancianos, que Dios envíe más misioneros, que Dios envíe hijos e hijas que tengan ese corazón de salir a las calles de Caseros, a los mercados en Caseros, a las comunidades que hay allá de familias en Caseros y predicar el mensaje. Tiene que ser parte importante de nuestro tiempo de oración en iglesia, orar para que Dios envíe obreros. Tiene que ser parte de nuestra vida personal importante, orar por obreros que el Señor envía a su mies. Pero la segunda cosa que el Señor ha dicho es, ustedes son los obreros y nos envía a ministrar. Y cada uno tiene que pensar de qué manera puede llevar el evangelio y no solamente darles un plan de salvación, pero brindarle amistad a las personas. He estado leyendo un libro y me gustó lo que decía, ¿no? Dice que un inconverso tarda aproximadamente entre 6 meses a 18 meses en verse a sí mismo como un cristiano. ¿Me está captando lo que le estoy diciendo? Agarremos a un inconverso, no a alguien que viene de otra iglesia. Agarremos a alguien que no es cristiano, un agnóstico, un ateo, un homosexual, un drogadicto. Tarda más o menos hasta 1 año y medio en verse a sí mismo como cristiano. Pero tiene que pasar lo siguiente para que él pueda llegar a creer en Jesús. Uno, tiene que encontrar un amigo cristiano. No solamente alguien que sea amigable, pero tiene que encontrar a alguien que lo ame tal como es. Y ese tiene que ser un cristiano. ¿Saben qué piensan allá afuera de los cristianos? Que si no son perfectos no pueden entrar a nuestra iglesia. Que si entran a nuestra iglesia lo van a criticar. Y quizás sea verdad. ¿Qué pasaría si viera entrar en su iglesia este domingo un par de lesbianas tomadas de las manos? ¿Ah? ¿Cuál sería su primera reacción? ¿Sentarse al lado de ellos o irse a la otra banca? ¿Entiende? La primera cosa que tiene que haber es un amigo cristiano, alguien que no lo juzgue, alguien que no lo critique, alguien que le muestre el amor de Cristo. En segundo lugar, tiene que haber una comunidad en la cual él se sienta seguro o ella se sienta segura y pueda hacer preguntas y pueda ver cómo viven y convencerse de que esas personas son realmente hijas de Dios y empezar a interesarse en el Jesús que predican. Y tercero, tienen que sentirse libres de poder ir dando paso a paso, entendiendo que no son ellos los que se van a cambiar, sino es la gracia de Dios y el Espíritu Santo quien los va a cambiar. Cuando hay esos elementos,
las personas poco a poco van tomando confianza hasta que un día dicen, soy cristiano. Toma tiempo, tiene que haber amigos cristianos, una comunidad donde se puedan sentir seguros y tiene que haber una actitud como la que tenía el Señor Jesús, que tanto andaba con los pecadores que le pusieron un título. ¿Cuál era? Jesús, amigo de pecadores. Jesús, amigo de pecadores. Quiero que piense cuántos ancianos de iglesia, maestros de escuela dominical y creyentes podrían recibir ese título que le dieron a Jesús. Vamos a poner así. Freddy Saavedra, veo a alguien que está acá, amigo de pecadores. Felipe Chambi, amigo de pecadores. Ese fue el título que le dieron al Señor Jesús, amigo, ¿no? Personas con las cuales podía conectarse. Y cuando empieza a ver esa actitud en la iglesia de mirar a las multitudes y de tratar de mostrarles la presencia de Cristo, y por supuesto en ese interín de estar yendo a la iglesia o al grupo en la casa, ellos van abriendo su mente al Señor Jesús, entienden su pecado, entienden que hay un Dios santo, entienden su necesidad, abren su corazón a Jesús y la gracia empieza a transformar su vida, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir. Quiero terminar con algo, mi querido hermano, en esta noche. Perdón, me atoé. Dice, hay un pasaje de la palabra del Señor en Marcos capítulo 5, no lo voy a leer, cerca del capítulo 20 por ahí, cuenta la historia de un endemoniado. Resulta que el Señor Jesús se embarca en un extremo de la costa de Galilea y cruza con sus discípulos 7 kilómetros hacia el otro lado del mar de Galilea, tierra de gentiles. En medio de todo eso casi se ahogan y casi naufragan y mueren todos los discípulos por el efecto de una tormenta. Jesús llega a la orilla, al otro lado de la orilla, cruza más o menos 6 a 7 kilómetros. Se encuentra con una persona completamente rechazada por la sociedad, un endemoniado. Ese endemoniado no había quien le ponga grilletes para amarrarlo porque lo soltaba. La gente le tenía terror, vivía en las tumbas, vociferaba por las noches. Llega el Señor Jesús y, para hacerla corta la historia, lo libera de la legión de demonios que tenía. Termina de liberarlo, de liberar a esa persona, se vuelve a subir en la barca y se vuelve otra vez a la zona de Galilea que era judía. Total andó 14 kilómetros ida y vuelta. Ahora, póngase a pensar, ¿para qué el Señor Jesús se tomó el trabajo de navegar 14 kilómetros ida y vuelta y en medio de eso casi perecer con todos sus discípulos por el efecto de la tormenta? ¿Para qué? Para sanar y salvar a un endemoniado, nada más. La historia no termina ahí. El endemoniado, el ex endemoniado agradecido le dice, maestro, quiero irme contigo. El Señor le dice, no, quédate. Tu laburo va a ser el siguiente. Te vas a ir y vas a predicar a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios en ti. Y dice el texto, en el versículo 20, que fue a Decápolis. Decápolis no era una ciudad, era un término que describía a 10 ciudades. Por eso es Deca, 10, polis, ciudades. En realidad, él fue a 10 ciudades que había en esa región y en cada una de esas ciudades predicó el evangelio. Imagínense, imagínense. Tremenda tarea de este hombre. Pasaron muchos años, décadas, y cuando vino la persecución en Jerusalén, todos los cristianos tuvieron que salir, cerca del 70 a.C. Salieron y muchos de ellos fueron a Decápolis, escapando. ¿Saben qué encontraron estos creyentes judíos allá en Decápolis? Iglesias. Iglesias que los acogieron, iglesias que les dieron protección, comida, cobijo y la oportunidad de comenzar una nueva vida. La pregunta es, ¿cómo comenzaron esas iglesias en Decápolis? Con un ex endemoniado por el cual el Señor cruzó de ida y vuelta el mar de Galilea para predicarle el evangelio. Eso nos muestra el amor del Señor Jesús por las personas y lo que Dios puede hacer con cualquier persona que se ponga a su disposición.
Mi querido hermano, Dios quiera de que esta enseñanza nos lleve a ver con los ojos de Cristo y hacer las dos cosas que Él nos dijo: rogar por obreros y luego ministrar a esas multitudes. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos.